Lección Cuaresmal. Lectura del Santo Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Este episodio hace parte de la tradición sinóptica. Es referido en Marcos 2, 13 al 17 y en Mateo 9, del 9 al 13. Las diferencias entre los tres relatos son la omisión del nombre del padre de Leví en Lucas. En el Evangelio de Mateo, el nombre del recaudador es precisamente Mateo, y el ligero cambio en la presentación de los oponentes. En Marcos son los doctores de entre los fariseos, en Lucas los fariseos y sus doctores de la ley, y en Mateo simplemente los fariseos. En la versión de Lucas, los fariseos protestan contra la actitud de Jesús, pero al parecer ellos no están a la mesa, aunque sí están presentes de una u otra manera. Esto confiere un alto grado de probabilidad a la interpretación de este relato como un reflejo de las controversias en las que se vio involucrada la comunidad primitiva. Así, el episodio sería una respuesta de la comunidad a una objeción que le reprochaba su familiaridad con los descartados de la sociedad palestinense, a partir de la enseñanza de Jesús. El núcleo de la respuesta está constituido por la cita de dos dichos de Jesús, ubicados narrativamente en el episodio del llamamiento de Leví, en el contexto de un banquete protocolario y elitista. Para entender el sentido global del episodio, es importante determinar su origen, ya que la crítica proviene precisamente de los fariseos y sus doctores. Los fariseos tenían un carácter separatista dentro de los diversos grupos judíos contemporáneos. Su actitud se fundamentaba en la prescripción del Levítico 10:10, separar lo sacro de lo profano, lo puro de lo impuro. El resultado de esa postura desembocaba en la concepción farisea de la salvación por segregación. En contraste con esta idea, Jesús ofrece un nuevo principio de salvación por asociación. Leví, un recaudador de impuestos, un proscrito, recibe una llamada a la asociación, a convertirse en seguidor y discípulo del Maestro. Se podría decir que el episodio, tal como está compuesto, se desarrolla entre los términos de una inclusión. Jesús llama a Leví porque ha venido a llamar a la conversión, no a los justos, sino a los pecadores. En cuanto a los publicanos, era un cargo de alto prestigio en la sociedad grecorromana porque tenían delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos. Pero según la sociedad judía, a los recaudadores de impuestos y a los publicanos les es difícil la penitencia, esto debido a que no pueden conocer a todos aquellos a quienes han dañado o engañado, a los cuales deben una reparación. De ahí se entiende que el lenguaje usual asocia a publicanos y a paganos, publicanos y prostitutas, publicanos y ladrones, publicanos y tramposos, publicanos y adúlteros. Incluso a llamar al publicano claramente como pecador porque el dinero que recolectaba está ligado a la injusticia. Ahora veamos los diversos escenarios del relato. La mesa. La mesa ocupa un lugar importante en este relato, se convierte en lugar de vocación. La mesa es una imagen fuerte en el mundo oriental y desde luego en el Evangelio. Es el espacio por excelencia para tejer relaciones, para construir la comunión. La mesa evoca una situación de pecado que Jesús invita a dejar. Aquí el llamado es uno, Leví el publicano. La mesa es la relación con Jesús en la cena festiva de la conversión. Aquí los llamados son muchos, pecadores y publicanos.
Otros elementos vocacionales del relato son: ¿desde dónde llama? Jesús está entrando en el mundo urbano, cerca de la aglomeración de la gente que viene a comprar, que viene y que va a sus actividades cotidianas, y justo ahí, en la cotidianidad, sucede una nueva vocación. Leví está sentado, es decir, ocupado, instalado en lo que lleva muchas horas, concentrado en su trabajo de contabilidad, poniendo en orden las cuentas de los contribuyentes para el erario de robo, en fin, en su trabajo de oficina. Es un ambiente considerado por muchos como pecaminoso, contrario a los intereses del pueblo de Dios y, por supuesto, del mismo Dios. ¿Cómo llama? Gestos y palabras. También Jesús se mete en este mundo de oficina. Jesús ve con la connotación de detenerse a observar a un hombre de números, probablemente muy ordenado, bien vestido, de modales romanos, que procura ser eficiente en su labor. Jesús entra en el mundo propio de un despacho. La palabra del maestro es una sola y es un imperativo: sígueme. No hay diálogo ni frases complementarias, solamente una invitación contundente a levantar la cabeza de su escritorio, a levantarse de su comodidad, de su proyecto de vida, a iniciar de repente un nuevo camino, ciertamente bien distinto del que ha estado llevando hasta ahora. ¿Para qué llama? La propuesta. Jesús no le propone una misión, pero Leví convoca una fiesta en su casa, lo que podríamos llamar la fiesta de su conversión. Pone en la lista de invitados a sus antiguos compañeros, publicanos y pecadores, y sentándolos cerca de Jesús, Leví ejerce ya, sin llevar el título, la misión de un pescador de hombres. Atrae para Jesús a otros como él para que vivan su misma experiencia. Luego el mismo Jesús hace una proclamación final: yo no he venido a invitar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. La vocación se presenta como una experiencia de conversión, una metanoia, que hará del discípulo capaz de atraer a muchos otros a vivir su misma experiencia salvífica. La vocación es para una convocación. Y finalmente, ¿qué sucede? La respuesta. La respuesta tiene tres momentos. Leví se levanta, se desinstala. Segundo, Leví sigue a Jesús, reorienta su proyecto de vida. Y por último, Leví celebra su conversión en una cena con el maestro y los otros invitados en su propia casa. Es capaz de llevarse al maestro a su propio hogar. Jesús ahora es parte esencial de su vida, de su intimidad. ¿Cuál es la invitación que nos hace el texto en este tiempo cuaresmal? El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para la reflexión y la introspección. Este texto en particular nos hace tomar postura. O nos identificamos con el publicano, un hombre que a pesar de su condición social desaprobada, se desinstala, deja sus comodidades, sus privilegios, su cotidianidad para ir tras Jesús y su propuesta de vida. O bien somos los fariseos, los que siempre estamos juzgando a los demás, los que nos oponemos a que la obra de la salvación ofrecida por Dios en su Hijo llegue a todos sin excepción. En estos tiempos donde la migración humana crece cada vez más, movida por gobiernos autoritarios, guerras desmedidas, el Evangelio nos llama a acoger al otro como hermano, a recibirlo en nuestra mesa y ofrecerle la posibilidad de ser salvado por la acción de Jesús, siempre en favor de quien más lo necesita, sea cual sea su procedencia, su raza o su religión. Todos somos pecadores ante Dios. Lo era el publicano en su oficio despreciable, lo eran los fariseos en su actitud enjuiciadora. Lo importante es cómo nos presentamos ante Dios. Pidamos al Señor la docilidad del publicano, que seamos capaces de dejar toda esta situación de pecado y seguirlo a Él en el proyecto de salvación que tiene para cada uno de nosotros, y que algún día, al final de nuestro peregrinaje, podamos sentarnos en su mesa y comer del banquete de salvación que tiene preparado para todos por su misterio pascual. Conferencia Episcopal de Colombia.